Primero que nada, platícame, Javier, ¿dónde y cuándo naciste? Yo nací en la Ciudad de México un 1 de junio de 1950. ¿Eres chilango? Sí, pero que eso no, quién sabe, déjame apagar. Un 1 de junio de 1950. Chilango hasta las cachas, he vivido toda mi vida en la Ciudad de México, con excepción de 1 año o 2 años que estuve estudiando preparatoria en Puebla y 2 años que trabajé con IBM en Nueva York, precisamente abriendo mercados para las primeras PCs en Latinoamérica. ¿Dónde estudiaste la primaria? La primaria estudié entre 2 escuelas, una, el Instituto Víctor Hugo, que estaba en lo que en aquel entonces era la calle Niño Perdido, allí más o menos entre Morena y Obrero Mundial, y después en La Salle, una primaria de La Salle que estaba en Xola, ahí cerca de División del Norte. Después la secundaria, empecé en la secundaria 17, allí en la calle Patriotismo y Viaducto, y después me fui a la Academia Militarizada de México, donde estudié secundaria, preparatoria, y allí interrumpí mis estudios por la muerte de mi padre, que me tocó empezar a trabajar, así es que llanamente digo que solamente terminé la prepa. Ok, y a chambear. A chambear. A chambear, pues estabas bien joven, unos 17 años tenía yo, y empecé a chambear en el 68, a los 17, 18 años. Mi padre trabajaba en el periódico Ovaciones, llevaba la parte de la imprenta. Y siempre me gustó mucho la imprenta, y entonces desde chamaquillo, mira, yo los fines de semana trabajaba al periódico, ya estaba yo ayudando en los linotipos, a echar los panes de plomo, ya estaba yo en el fotolito, estaba yo en formación de cristales todavía cuando era rotograbado, o sea, me lo sabía yo de todas. Entonces, cuando muere mi padre, el dueño del periódico, un licenciado Fernando González Díaz Lombardo, me llama para trabajar por la pensión que le daban a mi mamá, ¿no? Entonces tuve que abandonar la escuela, me fui a trabajar precisamente en la imprenta. Me dieron una rotativa de rotograbado que se había quemado en el incendio de Ovaciones de las calles de Pino. Ahí cuando estaba el periódico en las calles de Pino por la Alameda de Santa María. Y en esa máquina la empezaron a reconstruir, y cuando me fui para allá, me dieron esa máquina para empezar a echarle a andar el taller de rotograbado. Entonces ahí pues ya me seguí de lleno, haciendo selecciones de color, rotograbado, también le hacíamos al offset, teníamos ahí una maquinita para las portadas. Entonces la parte de imprenta me la conozco desde niño. Decía que había yo, o sea, yo entro a una imprenta y huelo a tinta y me huele a mi papá, ¿no? El olor a tinta, el olor a tinta. Y fíjate que, pues ya entrando un poquito de mi historia, después de esta se llamaba compañía impresora AZ, con el mismo concepto de Amazon, ¿no? Que decíamos de la A a la Z, hacemos de todo, ¿no? Entonces ahí después pues ya no me fue muy bien con esa imprenta, cerró, y una tía mía me dijo que en IBM estaban contratando vendedores, y yo dije, no, pues qué tranquila ser IBM, ¿no? Y entonces, yo ya conocí algo de IBM porque en la imprenta esta había yo comprado unas Composer, que eran unas máquinas de IBM para hacer tipografía. Pues máquinas arcaicas, ¿no? O sea, sí. Tenías que escribir las líneas 2 veces. La primera la escribías y entonces ya te calculaba los espacios, y del lado derecho la volvías a escribir para hacer los textos justificados, ¿no? Y ya lo medías en cuadratines y columnas y puntos y todo, y ya eran de esferito. Y entonces un señor, Filomeno de la Garza, era el field manager, y llevaba a los clientes, porque de artes gráficas dentro de IBM no había uno que conociera, ¿no? Entonces llevaban a los clientes a la imprenta a que yo les diera demostraciones, ¿no? Y entonces pues ya les daba las demostraciones y todo. Y luego cuando cerró esa imprenta, una tía mía me dijo que a un sobrino lo habían contratado en IBM. Entonces fui, y con el cuento de la Composer, y que conocía yo muy bien ese mercado, Filomeno de la Garza, que para entonces ya era gerente de educación, pues me contrataron
para vender esas máquinas y empecé vendiendo máquinas de escribir y esas máquinas ya nunca las volví a ver. Un ratito desapareció esa línea y dije, voy a estar aquí en IBM un ratito mientras junto dinero para poner mi imprenta. ¿En qué año fue ese? Ese año fue en 1973. 73. El 1 de marzo de 1973 entré a IBM vendiendo máquinas de escribir y de ahí, bueno, pues ya tuve una carrera que la platicaremos con calma hasta el día de hoy, hace 50 años, el pasado mes de marzo. ¡Wow! ¿Qué historia? Entonces tenías 22 años. 22 años. Cuando entré. Muy joven. Sí. Te veían como chamaco. Sí, me veían como chamaco, pero con esta parte de las artes gráficas me defendía yo, porque algunos de los vendedores que les tocaba un cliente le vendíamos a imprensa y editoriales, ¿no? Uh-huh. Y algunas empresas que tenían su propia tarea de producción, y entonces me invitaban a que los acompañara yo a ver a los clientes, porque pues dominaba el medio, entonces de ahí me fui dando a conocer con esto. Okay. Después de las máquinas de escribir, ¿qué más empezaste a vender? Mira, yo vendí primero las máquinas de escribir, después había unas máquinas semiautomáticas o automáticas de escribir que eran las MCs, que era una máquina de escribir que tenía una consola, las primeras tenían una cinta magnética, y entonces en esa máquina tú grababas los textos y los podías volver a reproducir. Después entraban unas por una tarjeta que era similar a una tarjeta de 80 columnas, pero magnética. Tú la ponías aquí en la consola y lo que escribías se iba grabando. Y después, si había alguna corrección o había que cambiarlo, ibas a la tarjeta, se necesitaba mucha capacidad abstracta del operador, porque no tenías una pantalla, pero para adivinar en qué línea y en qué carácter había que hacer el cambio, ¿no? Entonces, como veías la carta y decías, sabes que en la línea 4, entonces le das aquí a la tarjeta 4 retornos de carro, ibas y encimabas en la tarjeta hasta que te salía bien. Esas eran las máquinas MCs, y luego salió la MC Composer, que eran estas de tipografía. Después de ahí, IBM sacó la línea de copiadoras, y entonces también me tocó vender copiadoras, que eran unas copiadoras magníficas, pero duraron muy poco tiempo en la línea de IBM. Entonces teníamos las máquinas de escribir, las máquinas automáticas y las copiadoras. Estas máquinas, la que te digo, la MC, teníamos unos dictáfonos, que eran unas grabadoras. Ajá. Con una cinta, pues como de 2 pulgadas, que daba vueltas así de manera circular, y que tú dictabas y después la secretaria se ponía los audífonos y escuchaba el dictado y lo traducía en la máquina de escribir. Y luego había unas ya un poquito más modernas que tenía el jefe en el escritorio su micrófono y dictaba, y la secretaria, pues a la hora que le tocaba, se ponía el dictafón, se llamaban esas máquinas. Y entonces, y la parte de las copiadoras, que las copiadoras eran excelentes, eran igual de toner como las impresoras actuales, pero eran buenísimas también. Ya estaba Xerox, me imagino. Sí, ya estaba Xerox, sí, sin duda ya estaba Xerox, ¿no? Y algunas otras marcas, Canon, que tiene mucho tiempo, no me acuerdo cuáles son, pero sí, ya había copiadoras. Así es que vendí eso. Y luego sacamos una máquina que se llamaba la Display Writer, que era el procesador de texto. Porque cuando teníamos las máquinas de escribir, las máquinas automáticas y los dictáfonos, hablábamos mucho del centro de procesamiento de la palabra, el CPP, en donde pues, en las oficinas grandes había un área destinada donde había 10, 12 mecanógrafas y llevabas tus escritos y ahí te los mecanografiaban, y había copiadores y había impresoras y de todo. Y se llama el concepto del word processing, o el procesamiento de la palabra, que era procesar documentos, ¿no? Pero eso de procesamiento de la palabra, pues no teníamos más nada que máquinas automáticas y secretarias, ¿no? Allí en el centro de procesamiento de la palabra también estaba el teletipo, teníamos un sistema
propio, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Donde mandabas los telex a otras oficinas de IBM, ¿no? Lo escribías en un papelito, lo llevabas allí y ahí lo mandaban, ¿no? Y mi primer contacto en realidad con ya con términos de programación, de cómputo y todo, vino con esta máquina Display Writer, que es la mamá de la computadora personal. ¿Por qué? Porque es una máquina que ya venía el CPU, ya tenía el display, tenía la tostadora de pan que le decíamos que era la máquina de los disquetes de 8 pulgadas, ¿no? Los disquetes grandes. Y ahí ya tenías una pantalla donde veías lo que estabas escribiendo, que todavía no era WYSIWYG, es WYSIWYG. What you see, what you get. What you see is what you get. Y entonces en esa máquina pues todavía tenías puras líneas de programación, en donde pues tenías que aprender y el código tal para el sangría de párrafo y para esto y para el otro. Control esto y acá, alt tal y... Control alt y todo eso, pero pues ya veías el texto ahí y ya veías cómo salía en la impresora. Esa fue la mamá de la computadora personal. De ahí, de ese producto, se llamaba IBM Display Writer. Y era única y exclusivamente para procesar texto. Pero claro, era para procesar texto, pero ya venía con posibilidades de hacer cartas repetitivas personalizadas, ya podías mandar hacer un documento a 20 personas, cambiando el señor por señora, señorita, el nombre y todo eso. Entonces ya era lo que hoy es, lo que fue en los orígenes el Word de Microsoft, ¿no? Exacto. Y entonces esa máquina, pues con la aparición de las PCs, pues ya desapareció, pero esa fue el origen de la PC en IBM. Okay. Esa fue el origen de la PC. En el 81, en agosto, lanza IBM en Estados Unidos la PC. Junior. IBM PC. En el 81. Yo hice mi pedido en septiembre, me lo entregaron en noviembre. La primera PC de IBM. ¿Qué pasaba en México en ese momento y qué pensaban? ¿Veían que iba a venir para acá el producto? Mira, en primer lugar había un control absoluto de la manufactura, ¿no? Tú no podías abrir una fábrica y ponerte a manufacturar. En aquel entonces, en la Secretaría de Economía, estaba don Ricardo Cermeño, que fue con quien negoció IBM gran parte del proyecto de manufactura. Yo ahí no estaba todavía, lo llevaba Alejandro El Toro y Miguel Mañas, fueron de los que estuvieron muy metidos en este proyecto, pero no fue en el 81, fue como hasta el 84 que empezó. En México se hablaba de la PC, pero todavía muy remoto y no había planes, por lo menos públicos, ¿no? Y entonces IBM en el 84, en el 85 yo ya estaba viviendo en Nueva York, empezó en realidad con el proyecto de manufactura, en el cual la Secretaría de Economía obligó a IBM a hacer un proyecto grande de transferencia de tecnología. Entonces se hizo un proyecto con el Cinvestav del Politécnico para el diseño de circuitos. Ese fue parte del proyecto. Y después se desarrolló un proyecto con un proveedor de estos circuitos que era Adeco, estaba ahí en Guadalajara, en El Salto, en donde fue de las primeras plantas en México que estaban haciendo ya las tarjetas, los circuitos, empresas como parte del proyecto de transferencia de manufactura. Okay. Y entonces la planta de Guadalajara fue migrando de la parte de máquinas de escribir a empezar a hacer subensambles de la XT, de la que tú hablas en 81 que se anunció la PC, que era una máquina de 240K de memoria, un procesador 8086, 8086. 8086, 8086. Sí, 8086, sí. 8086. 8088. Luego había otro procesador anterior, la PC Junior, que es la que anunció Charles Chaplin, que era un procesador 80C88, que era el de la PC Junior, que puedes conectar a una pantalla de televisión y esa era una maravilla de máquina, para jueguitos y eso. Y entonces ahí empezó ese proyecto de manufactura, en el cual yo no estuve involucrado.
sí estaba Alfonso Alba, te lo puedo platicar a detalle, Miguel Mañas, Alejandro el Toro, y bajo la presidencia de Rodrigo se hizo todo este esfuerzo para poder manufacturar. En aquel entonces yo estaba en Nueva York atendiendo la parte de canales de 7 países, los 7 países del sur del cono, o sea, de Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, y me faltó Ecuador. Y entonces yo en aquel entonces estaba abriendo canales en Latinoamérica, tanto de máquina de escribir como de las famosas PCs. Y entonces igual había todo tipo de dificultades con el gobierno. En Brasil no se nos permitió hacer la manufactura ni vender las máquinas. Se hizo un proyecto de una máquina Cobra, que eran computadoras brasileñas Cobra, una empresa que se llamaba Itautec. Entonces igual hubo un proceso de transferencia de tecnología. En aquel entonces Paraguay, pues yo creo que tenía 1 millón de habitantes y había un pueblito que se llamaba Puerto Stroessner, ¿no? Que estaba en la frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, ¿no? Que debe haber tenido como 500 habitantes y ahí vendíamos como 800 máquinas mensuales. Cuando en Brasil estaba prohibida la importación. Entonces, pues era por ahí pasaba. Pues todo. Por ahí pasaba. Entonces decíamos que la gente aquí en Puerto Stroessner es gente, tienen de 5 computadoras por cabeza. Y entonces ahí me tocó en abrir mercado en Latinoamérica y había de todo, ¿no? Chile y Costa Rica, fíjate, en aquel entonces en Costa Rica ya había por lo menos una computadora en cada escuela en el país. Y en Chile ya estaban instalando redes. Ya estaban instalando redes. Sí, Chile y Costa Rica, lástima del tamaño, pero muy avanzados, ¿no? En Costa Rica le entendieron muy bien a la parte de la educación en cómputo. Te voy a pasar un video, si quieres al ratito lo vemos, de 1986, cuando hablo de qué es la computadora personal y el futuro de la computación. Muy bien. Ahí sí lo traigo para dejarte una copia. Dura como 8 o 9 minutos. Magnífico. Pero ahí puedes tomar muchas cosas. Sí. Cuando les digo, es que en el futuro cercano las máquinas se van a hablar una con otra en algo que conocemos como redes, ¿no? Y me decían, no mames. Entonces, bueno, aquí en IBM, aquí en México, las IBM PCs se empiezan a vender ¿cuándo? En 85, 86, en 86, a principios de 1986. En 85 se aprueba el proyecto, empieza todo esto, se empiezan a importar la PC y la XT. La XT ya traía, y después la AT, la XT igual 240, podía subir hasta 520 memoria porque era el tope que te daba el DOS. Tenías 2 unidades de disquete del flexible de 5 1/4 y tenías un disco duro de 10 megas. Que 10 megas, no sé, mi teléfono trae 80 veces eso, ¿no? Y entonces también había una unidad de disco de creo que hasta 40 megas, pero tenías que cambiar la fuente de poder de la máquina. Si no, no daba, ¿no? Entonces en México se vendía la PC, la XT, te digo 256, disco de 10. La PC simple no tenía disco. La XT ya traía disco, 10, 20 o 40. Y valía $10,000 la máquina. 10,000. Esa que compraste en Estados Unidos te debe haber costado $10,000. No, me costó $4,000 y pico $4,500, pues, $5,000, ¿no? Más o menos. Y entonces en México se empieza 1986, yo creo que a principios de 86. Yo regreso a Nueva York en 87 y a los 3, 4 meses empiezo en el área que eventualmente sería la PC Company, ¿no? Entonces ya regresé a Nueva York, me hice cargo de abrir canales, los primeros distribuidores de PCs. A ver, ahí en esa parte,
Alfredo nos platicaba que para IBM fue un shock. Claro. Fue un shock para la cultura y la manera de trabajar y todo eso, porque pues acostumbrados a vender equipos grandes, con equipos de vendedores pues pequeños, pues para no muchos clientes, pero con las PCs empezaron a salir clientes por todos lados y necesitaban de un canal. Bueno, tú imagínate, de distribución. Regresa tantito a las máquinas de escribir. Cuando vendíamos las máquinas de escribir en la Ciudad de México éramos 80 vendedores. En la Ciudad de México 80 vendedores. Y claro, los de DP, los de Data Processing, eran los genios, ¿no? Uh-huh. Y acá los de OP, pues éramos millonarios, vendíamos máquinas al por mayor. Sí, claro. Y entonces eran 2 IBMs, ¿no? Por aquí, pues una bola de vendedores jóvenes, conquistadores de secretarias. Sí. ¿Cómo vendes una máquina de escribir? Pues te enamoras. Elegantes, bien vestidos, todo eso, ¿no? Blue claro, Men, los Blue Men. Los Blue Men, pelo cortito, camisa blanca, todo eso. Corbata. Y entonces ya había ahí algunas separaciones, ¿no? Y entonces, bueno, sale la PC y para IBM sí fue un shock, ¿no? Distribuidores, o sea, con máquina de escribir ya habíamos empezado con distribuidores, ¿no? Que fue cuando empezamos allí en Hermosillo, creo que con Frapasa, con los Paco y Pablo. Paco y Pablo. Aquí en México el grupo TEA de los González Gasque, Eric Gossenheim, había otro. Entonces pues empezamos con distribuidores, ¿no? Y pusieron shock, ¿no? Era un mundo totalmente diferente. Y luego vinieron en IBM otros movimientos en donde de ser originalmente DP y OP se hizo una división que se llamaba GBG, General Business Group, que tenía además de las máquinas de escribir y las PCs, los sistemas de las computadoras medianas, ¿no? Uh-huh. Que era el sistema 36, el sistema 3, el AS400, el RS6000, y en la parte de DP pues, seguían las grandes maquinotas, ¿no? El 360, 370 y en todo lo que vino después. Y entonces pues ahí había shocks, ¿no? Entonces yo les decía que pues, teníamos que quitarnos, ¿no? Porque además de que empezamos con distribuidores, todo IBM me decía, pues teníamos que seguir ahí con mucha tradición. Yo les decía, es que mira, haz de cuenta que tenemos el restaurante del Lago, ¿no? Y vendemos comida muy elegante y los meseros y de repente le queremos entrar al negocio de los hot dogs, ¿no? Y entonces vamos a vender un carrito y todo, pero lo ponemos afuera del restaurante del Lago y el que hace los hot dogs de smoking, pues no se puede. ¿No? O sea, tenemos que entender que es un mundo diferente. Es un mundo totalmente diferente. Entonces sí, regresando a las fechas, se anuncia el XT, posteriormente viene la AT, que esa ya era 8286. Sí. Esa yo creo que salió en México como en el 88, 90, por ahí así, que ya era una máquina más rápida, el procesador 286, todavía no venía el multicanal. Y entonces ahí se empezaron a vender. Sistemas Inteligentes era el otro distribuidor, de un cuate Dergal y otro José Luis, no me acuerdo qué. Que eran Sistemas Inteligentes, Grupo TEA, y esta de Eric Gossenheim se llamaba, que era también de José Luis Rodríguez, los que después fueron DICOM, sí. El famoso Puma. Digit. Sí, toda una historia. Pero Digit ya era mayorista. Sí, pero es que eran dos compañías. Digit era mayorista, no. Y DICOM era el distribuidor. Era el distribuidor, perdón, tienes razón. DICOM. Y luego después formaron Digit. Primero fueron Digit. Y luego DICOM. Y luego DICOM ya como mayorista. Y luego lo vendieron. Y era Grupo Pisa, no sé quién se lo vendieron. Pero sí, hace muchos años. Okay. Empezaron con unos cuantos distribuidores. Sí. Pero después vieron que no se daban abasto. El mercado explotó
y tuvieron que abrir distribuidores por todos lados. Sí. Sí, muchos distribuidores. Originalmente eran 3. Y después se abrieron, te digo, en Hermosillo, en Monterrey, está Fred Dow, los primeros distribuidores, en Puebla también, había en Querétaro, que tenía Oviedo, que tenía una ferretería y ahí empezó a vender computadoras, en Guadalajara había varios, un cuate de apellido francés, no me acuerdo cómo se llamaba, en Guadalajara había 2 o 3 distribuidores, que empezaron con los distribuidores de máquinas de escribir y se fueron ampliando a PCs. Y ya los primeros mayoristas, pues fue Martín Mejía, Dicom. ¿Cómo fue que comenzaron con los mayoristas? Porque pues también ya fue una evolución, vamos a decir, natural, pues de que tenían ya varios distribuidores y dijeron, no, pues espérate, ¿cómo vamos a atender a tantos distribuidores? Más que eso, es la influencia que tenía el mayorista en el mercado, porque el mayorista en ese entonces ya empezaba a dar cursos, a dar créditos, y el mayorista manejaba varias marcas, ¿no? Y entonces, si estabas fuera del mayorista, pues muchos distribuidores compraban lo que el mayorista tenía, porque además lidiar con IBM era muy pesado, los créditos y las facturas y esto y el otro, ¿no? Y en cambio el mayorista pues siempre los apoyaba mucho en un cliente grande con el crédito y el curso y las promociones. Yo me acuerdo que pues Martín, que estaba ahí en la calle de Xola, ¿cómo se llamaba la de Martín? MPS, él y Luis Vado, pues siempre tenían ahí demos de los fabricantes y tenían muchas cosas, ¿no? Igual Dicom aquí en Mariano Escobedo, tenían siempre demostraciones, porque además se vino a dar la integración de los productos. Entonces ya no era el distribuidor que te vendía la PC, ¿no? Que las primeras PC las vendíamos con Lotus 1, 2, 3, VisiCalc, y párale de contar. Y entonces después vino la explosión del software, y en donde pues ya empezabas a tener un abanico de soluciones, de contabilidad, de administración, de diseño. Desde aquel entonces este programa para arquitectos, ingenieros, que sigue ahorita, ¿cómo se llama? El AutoCAD. El AutoCAD, todo eso, ¿no? Entonces ya se vino a abrir, y entonces el mayorista pues ya integraba. Y para el distribuidor pues era, la PC, el AutoCAD, el Lotus 1, 2, 3, Sí, ya le encontraba todo el paquete. Y entonces pues ya empezaba a trabajar con mayoristas, ¿no? Fue un aliviane que hayan salido los mayoristas para IBM, porque le quitó muchas broncas de logística, de todo, ¿no? De contacto con los distribuidores, etcétera. Sí, sin duda. Lo que IBM nunca pudo solucionar fue la parte de los vendedores de equipos grandes que empezaron a vender PCs y a competir con el distribuidor. Y entonces en aquel entonces decíamos, es que tiene que entrar el distribuidor porque está el mayorista, está el distribuidor, tiene que dar el soporte. Pero entonces tenías que darle crédito al vendedor de DP, que porque estaba atendiendo, pues no sé, una cuenta grande, ¿no? La que tú quieras. Y además le compraban PCs, pero era de otra división, pero el vendedor reclamaba puntos y comisiones y el vendedor del canal también. Y eso es algo que en donde IBM no pudo funcionar bien. No pudo controlar eso, ¿no? Porque decía, pues sí, son 2 negocios separados, pero no son, porque el vendedor que atiende pues, la cuenta que quieras, ¿no? El Bancomer en aquel entonces llegaba a vender la máquina grande, decían queremos 100 PCs y pues el tipo reclamaba la venta, ¿no? En la parte de las bueno, el mercado de PCs tuvo una explosión en esas fechas, fines de los 80, principios de los 90, y ahí surgió también una explosión de distribuidores y mayoristas y integradores, distribuidores, revendedores, de todo. Sí. Y fue muy difícil de controlar. Medios y todo, ¿no? Sí. Expos, el Compu Expo ahí en el auditorio y bueno, ya se volvió... Sin embargo, fíjate, yo recuerdo en el 92 o 93 que estaba yo como director de la PC Company,
me llevé un premio de Latinoamérica, en aquel entonces era el jugador más valioso, por una venta en el año de 34,500 máquinas, lo tengo bien grabado el número. 34,500 máquinas, lo vendes ahora en un pedido a un cliente. Wow. 34,500 máquinas en todo el año, con todos los canales de distribución y todo. O sea, el mercado estaba empezando, ¿no? Y ahora, luego, por ejemplo, también me tocó la apertura de las primeras tiendas, ¿no? Entonces yo erróneamente me opuse mucho el Palacio de Hierro, Liverpool, porque decía, a ver, se necesita gente experimentada. Ya veo yo a una señora llegando a Liverpool a comprar una computadora, ¿quién le va a explicar? Y luego va a regresar, no la puedo prender y todo. Y dice, eso no es posible, necesitamos el canal con gente especializada y todo. Y ahora pues ver lo que venden. Yo decía que yo tenía una opinión similar a la tuya, pero le agregamos de burla de que si le preguntaban allí al que atendía que sí qué procesador tenía, iba a contestar que Mulimex. Sí, pues sí. Y entonces ahora, pues, digo, muchísima gente compra en Liverpool, Palacio de Hierro, en Coppel, claro, en Electra. Claro que sí. Walmart, claro, pero Costco, la cultura era totalmente diferente, ¿no? En aquel entonces pues, no sabíamos lo que era una computadora. Sí, por cierto, eso generó mucha inconformidad en los canales de la competencia que veían en el retail, ¿no? Sí. Mira, desafortunadamente los canales nunca quisieron entender, y te hablo de los primeros de TEA, de Dicom, Digit, de sistemas inteligentes. Había otro cuate, Landaburu, no me acuerdo, con Juan Luis Landaburu, no me acuerdo de su empresa, que yo les decía, van a matar a la gallina de los huevos de oro. Porque entraron a una guerra de precios donde empezaron a vender las máquinas con 2 puntos de margen, ¿no? Cuando empezaron las PCs tenían 20-25% de margen y era buen negocio para todos, pero con tal de llevarse el pedido. O sea, mira, no estoy diciendo que se pongan de acuerdo porque son cuestiones monopólicas, pero respeten los precios, vendan por servicio, vendan por lo que sea. Soluciones. Muchos quebraron porque se metieron a proyectos enormes con un peso de utilidad y quebraron las compañías, quebró sistemas inteligentes, quebró mucha gente, ¿no? Por eso, el canal le dio en la torre al mercado los precios, ¿no? Se hizo una rebatinga tremenda. Eso fue algo que los fabricantes no entendimos y no vimos venir, como el hecho de obligar a los distribuidores a no bajarse de tal precio, pues por el estilo. Eso mató a muchos canales. Definitivamente. O sea, el distribuidor común y corriente no podía competir, pero también sucedía algo. Cuando se abrió el mayoreo, se le dio la oportunidad a gente que no tenía infraestructura. Cualquiera se podía inscribir con un mayorista y el mayorista ya una computadora. Y iba y la vendía y la remataba y le ganaba 3 pesos y ahí empezó la guerra de precios incontrolable, ¿no? Porque los distribuidores establecidos pues trataban de ganar más margen, pero pues se los fue comiendo la Pero es que además, para ser distribuidor de IBM, bueno, tenías que pasar unos filtros tremendos y las escrituras y las cuentas bancarias y el crédito y las referencias. O sea, no cualquiera podía aspirar a ser. Imagínate los financieros del área de DP o los corporativos, a todo el mundo lo veían, pues ¿cómo va a hacer negocio con IBM? ¿No? Claro. Y entonces cuando se abrió el mayoreo, como tú dices, yo le decía a los cajueleros, ¿no? Que llegaban, oye, una máquina, y la vendían, se ganaban 3 pesos y vendían por otra máquina y luego por algo de accesorios y luego la impresora y todo, ¿no? Sí, sin duda. Sí, recuerdo que se vivió una situación delicada en el canal de distribución
Y Cermeño insistía mucho, hay que especializarse, hay que especializarse, hay que especializarse. Sí. Era la tónica que se vivía en ese momento, porque pues realmente los márgenes estaban por los suelos, ¿no? O sea, no solo dentro de lo que eran los vendedores de IBM, sino además estaba Printaform y también con Printaform se empezaron con unos márgenes altos y después se cayeron a casi nada y siguieron así todo el resto de... Printaform fue de los principales competidores. En aquel entonces era ATT, más o menos que salieron al mismo tiempo que IBM, ATT, Compaq, Printaform, con máquinas mexicanas. Antes de eso, pues había algunas maquinitas tipo de juego, la TRS de Radio Shack, que podías empezar a hacer algo en BASIC, ¿no? Sí, Cromenco. Sí, pero máquinas ya formales era ATT, Compaq, Printaform y Acer, un poquito después Acer. Un poquito después Acer. Y pararle de contar. Sí. Las gamas de Hermosillo, que anduvieron ahí un rato. Y luego había otra en Irapuato, ¿no? De Micrón. De Ariel Gómez Ortigoz. Y es que, fíjate que cuando aquel entonces que empezábamos con distribuidores y todo, la gente de IBM, pues teníamos muchos problemas de entrega porque las máquinas venían de todos lados. De un lado te llegaban los CPUs, del otro lado los displays y los teclados, todo. Y entonces no completábamos para hacer entregas, ¿no? Ahí por ahí inventamos, Armando Dami y yo, un programa de paquetes, ¿no? Donde comprabas 10 computadoras, eran 6 monitores de blanco y negro, 4 de color, de manera que ya tú pudieras armar los juegos. Y la gente de IBM me decía, pues es que no, el cliente que se espere hasta que tengamos el embarque completo. Y me acuerdo que yo con directivos allá en Estados Unidos decía, yo es que, maestro, dime qué diferencia hay entre una máquina ATT, una Compaq y una IBM. O sea, las tres traen un procesador de Texas Instruments, traen un disco de no sé quién. ¿Cuál es la diferencia de la máquina? La arquitectura, te van a decir los técnicos. Ahora explícame qué es la arquitectura. ¿Sabes la diferencia cuál es? La diferencia es el tiempo de entrega, el servicio postventa, el precio. Luego, entonces un distribuidor no le digas que se tiene que esperar 3 meses a que le entregues. Cuando ATT le entrega en mes y medio o en 3 semanas, él va a convencer al cliente de que esa es la buena. Y el día que con IBM gane 5 pesos más, pero que la pueda entregar cuando el cliente quiere, esa es la que va a vender. Entonces sí fue un cambio radical. O sea, en IBM están acostumbrados a que comprabas una máquina, te la entregan en un año, las grandotas, ¿no? Sí. Fue un shock cultural ahí tremendo. Sí. En alguna de las máquinas, no sé si fue la 370 o la 390, cuando se anunció esta gran máquina, todo, se dijo, vamos a abrir un window, los clientes que estén interesados que pongan una carta de intención, después vamos a rifar, quienes de esos clientes se los llevan y después pues el cliente que haya salido sorteado tiene que poner un depósito de unos cuantos cientos o miles de dólares y el tiempo de entrega es 1 año. Y la cola le daba la vuelta a la manzana. Qué chulada, ¿no? Qué chulada. No, pues así está yo vendo. Entonces, sí, esa fue parte del shock, ¿no? Y yo me acuerdo que a los grandes directivos, cuando estaba yo allá peleando por mis países en Latinoamérica, que les decía, es que el distribuidor en Chile le vale gorro que sea IBM. O sea, el tipo, ¿cuál es la máquina que le puede entregar a su cliente mañana para mañana cobrar? Que si es ATT, que si es Compaq, que si es IBM, el vendedor le va a decir al cliente cuál comprar, que es la que tenga en bodega. No le va a decir, mira, IBM es la mejor, pero está a 3 meses. Pues no, el distribuidor tiene su lealtad con el bolsillo, ¿no? Claro, con su negocio. Y entonces fue un buen cambio. Y llegó el TLC y luego el error de diciembre en el mismo año, al principio y al final, el 94. ¿Cómo impactó eso en IBM? Fíjate que yo no recuerdo haber tenido crisis. En 94 ya era yo director de la PC Company y no recuerdo haber tenido crisis en la venta de PCs. O sea, para nosotros no nos pegó. El TLC, pues ya teníamos el acuerdo de transferencia de tecnología. Sí, ya estábamos manufacturando. En aquel entonces ya se fabricaban en Guadalajara los ThinkPad.
para todo el mundo, y se fabricaban los actuadores de los discos duros, y se fabricaban pues ya muchas cosas, ¿no? Y ya habían entrado los jugadores fuertes como Dell, como... sí, Dell, aunque Dell directo, porque acuérdate que Dell... Compaq, Acer. Sí, eso es desde el principio, Compaq, Acer, Dell directo, porque acuérdate que tardó mucho en tener distribuidores, ¿no? Dell decía, nosotros vendemos directo. Sí. Y empezaron a llegar muchas marcas, ¿no? Y ya, pero el mercado ya había medio explotado, ¿no? Ya había una tremenda demanda, ¿no? Sí. Ya la gente empezó a conocer el concepto de la PC como computadora personal. Es que es una palabra mágica. Si tú me dices, ¿cuál es el hito entre antes y después de la PC? Es que antes de la PC solamente algunos tenían acceso a las grandes computadoras. Entonces, tú tenías una gran compañía, un centro de cómputo, piso falso, aire acondicionado, 3 tipos de bata blanca que se sentían sirope la loca y todo. Y llegabas tú con un requerimiento, decían, pues regresa en 3 días, ¿no? Y a los 3 días te regresaban un listado de hojas verdes así de este tamaño que le dabas vueltas con los dedos y decías, no, pues es que esto no pedí porque me equivoqué en el query, pues ahora necesito otra. Y eran, yo atrás de mi escritorio tenía alterones así de estas impresiones que le dabas vuelta con el dedo, ¿no? Sí. Unos paquetotes. Y pues era muy poco, ¿no? Ya ahí en IBM empezamos a tener algunas terminales semi-inteligentes en los pisos, donde te sentabas y el que sabía programar ponía su query y mandarse el listado y llegabas al otro día, ¿no? Cuando aparece la PC, en realidad se vuelve una herramienta de productividad personal, en donde ya en el escritorio pues tienes una PC para hacer tus cosas, ¿no? Ya no, a ver, allá en la gran máquina ya no depende del centro de cómputo. Y de que le caigas bien al del centro de cómputo. Y ahí se corre la nómina, se corre la facturación, se corren las cuentas por cobrar, se corre muchas cosas, pero limitado, ¿no? Pero el cristiano que estaba aquí sentado no tenía una herramienta. Y esa es una tremenda diferencia, ¿no? Cuando el abogado empieza a usar la computadora para hacer sus escritos, claro. Cuando el arquitecto para hacer sus diseños, cuando el ama de casa para sus... ¿no? El financiero. Que empiezan a usar Lotus y luego el Excel y antes de Windows y eso. Entonces, eso es lo que marca el hito, ¿no? En donde claro. En realidad la gente tiene acceso a una herramienta de productividad personal. Claro. Ese es el gran cambio que hizo la computadora personal, sacándola de los... incluso con el sistema 36 y el AS400 y potenció todo, ¿no? La capacidad de los profesionistas, de la mente, le dio una agilidad para procesos de distinto tipo, ¿no? Pues una herramienta tremenda que estuvo al alcance de casi todo el mundo, ¿no? En el video ese que te digo que te voy a pasar, al final del video me preguntan que si le doy un mensaje a los chavos, ¿no? Y les digo, miren, yo creo que todo el mundo, independientemente, te lo voy a dejar, a lo que se dedique, tiene que aprender a utilizar una computadora, porque en el futuro cercano, yo veo que todo el mundo va a tener una computadora en su escritorio. Entonces alguien de ahí me dijo, ya me imagino un aeropuerto manejado con computadoras personales, ¿en dónde crees que...? Y ahí lo digo, o sea... Claro. Así como el día de hoy todo el mundo tiene una calculadora en su escritorio, el día de mañana todo el mundo va a trabajar con una computadora personal. Y no solo, ahora no solo en el trabajo, sino en la escuela, en la diversión, en la oficina, diversión. Lo llevas en el golf y vas con tu teléfono, que es una computadora. Es una computadora. Y te dice, a ver, aquí en este hoyo le has pegado esto, y llevas tanto, llevas el caddy. No sé si usas el golf shot. Sí. ¿No? Tremendo. Pues es una computadora. Cuando vino la devaluación, algunas empresas quedaron encharcadas con dólares. En el 95. En el 95. Y bueno, algunas ya no levantaron después del 95, algunas sufrieron quebrantos tremendos, otros la libraron, en fin, los que no tenían deudas en dólares salieron mejor librados. ¿Cómo vivieron eso los canales? Mira, ahí perdieron muchos porque
Yo creo que los fabricantes, tanto IBM como algunos otros, empujaron inventario al canal de una manera desmedida, ¿no? Llegaba diciembre y te mandaban 5,000 máquinas, todo. Y todos esos tronaron porque llegó un momento en que no podían pagar. El caso de sistemas inteligentes, el caso de Grupo TEA, que Grupo TEA no era nada más las computadoras personales, ellos eran distribuidores del sistema 3 o del sistema 36 o de las máquinas medianas tipo AS400, ¿no? Y ellos empezaron igual con el software de contabilidad. Pero sí, yo me acuerdo de algún mayorista que de repente en su bodega tenía 5,000 máquinas y no tenía un solo cliente, ¿no? Y luego, pues sí, el vendedor de IBM empujándole el inventario y el financiero IBM, ¿me pagas o te meto al bote? Y entonces sí, fue una quiebra de mayoristas importante y de muchos distribuidores que habían adquirido la deuda en dólares y no la pudieron pagar. Sí, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Muy fuerte. Creo que cayó 30% el mercado ese año. Yo ese año salí de IBM, que fue cuando IBM pues hizo el recorte. Salimos, en México, no me acuerdo si éramos 2,000 empleados, incluyendo manufactura, y salimos 700, ¿no? O sea, el 30% de la población de IBM para afuera. Sí. Ahí en esa salida del 1 de marzo del 95, pues salió Rodrigo Guerra, Miguel Mañas, Jaime Godard, todo el grupo que éramos de directores, todo el mundo para afuera. ¿Algunos se hicieron distribuidores de IBM? Algunos sí, pero no hay uno que yo recuerdo que le haya ido bien. Porque mira, salieron de los de GS, pues los Mario Esteva y los Rolando Gervasi, todos ellos que pusieron Cronos Computación, ellos eran distribuidores del sistema 36, ¿no? Okay. En la parte de máquinas de escribir y PCs se hizo un grupo de ex vendedores de IBM, donde estaba García Lascurain y estaban algunos que habían sido buenos vendedores y quebraron, Jaime Cortés y Paco Cortés, García Lascurain, y también los agarraron. No les fue bien. Había un distribuidor de uno. Ya después, cuando estaba cerrando IBM el negocio de las máquinas de escribir, estos que hacían los escritorios de DM Nacional, DM Nacional y todo, sí, no fue una buena experiencia. Sí se expandió mucho el mercado, sí creció mucho, pero la consecuencia de que muchas empresas quebraron y mucha gente perdió mucho dinero, y como todo, ¿no? La ley del balance universal, algunos perdieron y otros ganaron, porque hubo algunos que sí salieron de la crisis y se convirtieron en empresas muy grandes, ¿no? Evolucionaron. Los mayoristas. Los mayoristas, MPS, ¿no? Dicon, se fueron para arriba. Yo recuerdo que el 96, 97, 98 explotó el mayoreo tremendamente, ¿no? La PC Company pues no tenía tan buenos resultados económicos, y llegó un momento incluso que se tuvo que vender a Lenovo, o no sé si se tuvo, no sé cómo decir la palabra, pero se vendió a... Es que primero se vendió la parte de máquinas de escribir. Primero máquinas de escribir nada más. Okay. Se vendió... ¿A quién se le vendió? Pero no fue Lenovo en aquel entonces, ¿no? ¿O sí fue Lenovo? No, a Lexmark. A Lexmark se le vendió. Y las impresoras también. Impresoras y máquinas de escribir, que Lexmark, pues fue una empresa formada dentro de IBM. IBM Lexington, por eso era Lexmark, ¿no? De Lexington, Kentucky, donde estuvo la primera fábrica de máquinas de escribir de IBM. Bueno, bien grande. Y entonces sí, se le vendió a Lenovo, se le vendió el negocio de PCs. Pero antes de eso a Lexmark. Okay. Y luego el negocio de GBG se le vendió también en Centroamérica a una empresa que se llama GBC o GCC o algo por el estilo, de toda la parte de intermedia y computadoras personales. Ok. Lo de Lenovo fue ¿cuándo? ¿No te acuerdas? Lo de Lenovo yo creo que fue a finales de los 90s. Yo salí de IBM en 95.
y todavía seguían Sí. las PCs, la PC Company hasta que llegó Miguel de Lascurain, que se hizo cargo del negocio, luego se fue a Estados Unidos a manejar el negocio de las PCs, y yo creo que hasta el año 2000 y feria, porque mira, yo empecé en Amity en 2003 y todavía tenía IBM el negocio de las PCs. Fue para principios de los 2000, Sí. ¿no? Sí. Quizá dentro de los primeros 5 años Sí, por ahí sí. de este siglo. Y bueno, esa es la historia de las PCs de IBM, cómo se fueron dando hasta que salió. Ahí cabe destacar la ThinkPad, que sigue hasta ahorita como un modelo, como una máquina que se empezó haciendo en Guadalajara, ¿no? Sí. La otra cosa que hay que destacar es el Windows. El Windows. Ese fue el que también terminó por explotar la venta de las máquinas, porque yo me acuerdo muy bien, pues antes las máquinas eran DOS, ¿no? Y Sí. pues todo te lo imaginabas. Y entonces un día llegó Felipe Sánchez Romero y él era el vendedor que atendía a los fabricantes, y Mauricio Santillán, ¿no? Que era el técnico. Sí. Y entonces llegaron a darnos una demostración del Windows, y fue la primera vez que vi un mouse. Y entonces te le quedabas viendo así, dices, a ver, otra vez. ¿Cómo que jalas el archivito y lo llevas al bote de basura? Que ya lo había sacado La Macintosh. la Macintosh antes, ¿no? Y luego que el archivo y que copy, paste, y veía el WYSIWYG, y ya lo veías ahí como iba a salir el documento y le cambias el tipo de letrecitos, ¿no? Si se me sale la baba, me codeas, pues, ¿no? Y el Mauricio Santillán y el Felipe, dos magníficos vendedores, moviéndole y haciéndole y todo. Y entonces ahí, en realidad, lo que hizo Windows fue romper la barrera de los no computólogos, de los no ingenieros, ¿no? Porque antes de eso, con la PC tenías que meter programas de BASIC, ¿no? Tú le decías copy con de A para duplicar un archivo, ¿no? Copy con de A, 2 puntos, tu B, 2 puntos, para pasarlo de disquete a disquete, o a C, el disco duro y todo. Y el que no tenía principios, es print, 2 puntos, LPT1, no sé, entonces, el que no tenía nociones de BASIC, pues no podía usar una computadora, ¿no? Yo una vez puse format 0 puntos, digamos. Formata 2 puntos, are you sure? Yes, next. Y entonces el Windows fue lo que vino a revolucionar. Fue el complemento de la computadora personal al no técnico. Porque pues ya había el arquitecto, el abogado que tenía su máquina, pero necesitaba a alguien que le supiera para estar haciendo el acta o el testamento del abogado o el diseño, lo que fuera, ¿no? Y cuando llega Windows, pues fue otro hito tremendo en la computación, ¿no? Por ejemplo, la señora, de la ama de casa, para ayudar a los hijos de la tarea, le entendía, porque lo veías en la pantalla, ¿no? Y el mouse, bueno, pues, el mouse fue algo sensacional, ¿no? Sí, fue una cosa tremenda, aunque yo le tuve que dar algunas clases de mouse a mi esposa y no. No, como yo decía, ¿quieres medir cuándo la tecnología es en realidad easy to use? Es cuando el día le digas a tu esposa que en la VHS o en la beta programe para que le grabe la comedia de hoy a las 7 de la noche. Si lo puede hacer, ya es computóloga, ¿no? O sea, para programar la VHS o la beta para que te grabara tu comedia a tal hora. Sí. Pues, Bien. Oye, y bueno, otra parte de la historia interesante es las asociaciones. O sea, ¿cuál fue la necesidad que hizo que se crearan las asociaciones? Creo que primero salió la NIPCO y luego la MITI. Sí, no ahorita yo te cuento. Además, anótate, Felipe Sánchez
Él fue el empleado número 1 de Microsoft México y terminó como director general de Microsoft. Viene la semana que entra. Felipe Sánchez Romero. Sí, sí lo conozco, al Chícharo. El Chícharo escribe, porque va a estar aquí, pero yo voy a cenar con él. Okay. Felipe Sánchez, sí. Ojalá te pudiera dar una entrevista desde el punto de vista de Microsoft. Sí. El famosísimo Chícharo, porque él fue el que nos ayudó en IBM, pues era el que nos vendía el DOS y después Windows y todo, y él se le sabe toda la historia. Sí, cómo no. Si no tiene su correo, yo te lo doy. Y fue como 10 años director de Microsoft en México, ¿no? Sí, luego fue a Estados Unidos mucho tiempo, y luego salió y ya no sé qué hace ahora. Pero un cuate brillante. Ese ojalá lo pudieras entrevistar porque ese tiene gran parte de la historia desde el punto de vista software. Mira, cuando llegan las... Entrevistamos a Furukawa. Ese fue... El primer director de Microsoft México. Ese. Él era el jefe de Felipe y de Mauricio. Sí, exactamente. Deberías entrevistar a Mauricio Santillán y a Felipe Sánchez. Sí entrevistaste a Furukawa, aunque Furukawa estuvo poco tiempo, ya después no sé a qué se dedicó. Pero Furukawa fue el primer director, estaban ahí en Reforma 300, algo así. Sí, sí. Ojalá los pudieras entrevistar. Mauricio sí está en México, Mauricio Santillán. Ok, los voy a localizar. Y bueno, en el caso de esto de las asociaciones, mira. ¿Cómo fue que surgieron? ¿Qué necesidad había? Cuando llegan las primeras PCs a México, llegan los primeros software no propietarios. Porque antes tú comprabas una máquina 370, pues ni la comprabas, las rentabas, y luego las máquinas... Ya iban con los software. Ya iban con los software y todo, y no estaba permitido que le montaras otro software y todo. Entonces llega la computadora personal, una serie de software no propietario, y vienen aparejados los primeros problemas de piratería, de licencias, de muchas cosas, ¿no? Un grupo de ex-IBMs, Mario Esteva, Jesús de la Rosa, algunos por ahí, forman ANIPCO, que era Asociación Nacional de la Industria de Programas de Cómputo, y la forman en el 87. O sea, AMITI está cumpliendo, pues, ¿qué? 36 años, ¿no? 35, 36 años por ahí. Sí. O sea, sigue la ANIPCO. No, es AMITI. Se convierte en AMITI. Se convierte en AMITI en el 97. Okay. Y entonces surge la necesidad de una asociación empiezan a surgir los desarrolladores independientes, empiezan a surgir pues muchas otras cosas, ¿no? Y entonces ahí surge ANIPCO. Mario Esteva, Luis Vera, Jesús de la Rosa, Eduardo Esqueda, uno de estos de Composoluciones, Toño Medina Mora. De ellos por ahí empiezan, que era la intención de ver los intereses de la industria relacionados con los programas de cómputo, los primeros piraterías, los primeros software no propietario y todo eso. Después de ahí... ¿Pero qué buscaban? Yo creo que al principio era la parte de política pública en términos del software, cómo regularizar el software, cómo combatir la piratería. Yo creo que eso era lo que buscaban, ¿no? Habría que ver los estatutos primeros de ANIPCO, que era lo que buscaba. Canietti ya estaba. Canietti tiene como 100 años porque Canietti empieza con Sinfonolas y con Teletipo, ¿no? Fueron porque Canietti era Caniese, era Cámara Nacional de la Industria de Comunicaciones y Electrónica. Entonces, pero los primeros segmentos de la industria fabrican Sinfonolas y los faxes, ¿no? Y ya después Canietti entra porque ellos llevan electrónica y eran muy fuertes en Guadalajara, y entonces los fabricantes de electrónica, que estaba Xerox, IBM en Guadalajara, no sé, ATT, pues ya entran al mundo de la computación, y ahí Canietti cambia de Caniese a Canietti y ya tiene algo que ver en la industria de tecnologías de información.
Pero ANIPCO era programas de cómputo. Y después, en el 87, se ve la necesidad de cambiar no solamente el software, sino también el hardware, también integradores, también canales de distribución, y ahí se hace el cambio de ANIPCO a MITI. Y de ahí sigue del 87 hasta el 2003, siendo una asociación medio, pues sí, que no tenía ni fuerza ni presencia ni nada. Y lo que hace Alonso Carral en el 87, que convoca a una serie de directores generales para hacerle un giro importante a la Cañete. Y entonces ahí deciden integrar un consejo directivo única y exclusivamente con directores generales de empresas de tecnología. Y eso le da un gran cambio porque adquiere una atracción tremenda. Pues es un grupo que hasta la fecha difícilmente puedes conjuntar tanta experiencia y tal inteligencia colectiva. Entonces ahí en el 2002 hacen ese cambio, nombran a Carlos Guzmán, director general de HP, como primer presidente no como primer presidente, sino como el primer presidente de esta nueva AMITI, ¿no? Que todo este cambio lo provocó Alonso Carral. Él también fue distribuidor. ¿Cómo se llamaba su empresa? Uy, la memoria ya no me da mucho. Debí de haberme preparado. No, está bien. Y entonces pues ya se convierte en AMITI lo que es ahora. Carlos Guzmán, cuando entra, él es el que dice que quiere un director general dedicado y profesional, porque antes de mí no había. Había alguien, pero que tenía otra chamba o que trabajaba con Alonso Carral. Y entonces Carlos Guzmán, él es el que decide tener un director general de tiempo completo y bla, bla. Y es profesionalizar la organización. Profesionalizar la organización, y es el que me trae a mí. Okay. 1 de enero del 2003. O sea, ya... 2003. Hace 20 años. 20 años, 6 meses. Muy bien. Estaba yo joven. Y bueno, en ese tiempo también salió la ANADIC. Sí. No recuerdo en qué año exactamente, pero debe tener unos 20 años, o sea, debe haber sido por esas fechas. Sí, sí, por esas fechas. La Asociación Nacional de Distribuidores de Cómputo, Paco, el de Mérida, ¿cómo se llama? Paco Wilson. Paco Wilson. De Chiapas, o sea, estaba Ali Reza. En Monterrey, Luego estaba también Marco García o Gracia o... Sí, luego estaba también Javier Vargas en Jalisco. Sí, ahí surgió la ANADIC y después se hizo muchas ANADICs, ¿no? Porque empezó la ANADIC con distribuidores de cómputo y después pues se formaron la ANADIC del sureste, la ANADIC de Chiapas, luego al final terminaron como 25 ANADICs, integrando la ANADIC, y luego salió ANADIC Software, y luego ya no sé dónde andan, pero últimamente les he perdido la pista. Un poco perdidos, pero ahí andan. Pero ahí andan, sí, yo me los acabo de encontrar en Puebla, en tu evento. Sí, incluso hasta se dividieron. Hay una ADICO y la ANADIC México, ¿no? O sea, se dividieron. ¿Y tuvieron problemas con los programas del ProSoft y no sé, mañosearon ahí cosas y se vino una crisis muy fuerte. Y luego todavía en los últimos años intentaron revivirla y pusieron de líder al Toño Sánchez, al Pollo, y la verdad es que terminó de hundirla, ¿no? Sí. Y ahorita ahí anda. Yo los vi en Puebla en tu evento. Flotando. Estaban ahí junto a mí. Ya estuve platicando y me dijeron, oye, pues a ver qué hacemos, y vamos a hacer un convenio y todo eso. Lo dije, no, ahorita hasta que no se aclaren bien cómo van a quedar, más vale no. Sí, no,
la verdad. Porque traen mucha mala historia. Mucha mala historia. Mucha mala historia, sobre todo con el ProSoft. Sí. No, incluso pues tenían demandas y tenían cosas ahí. Sí, cosas muy oscuras. Luego surge también la Asociación de Internet MX, ahora que antes era, ¿cómo se llamaba? Era la Asociación Nacional de Publicidad Electrónica, no sé, que antes de la Asociación de Internet MX eran AMIPSI. AMIPSI, sí. Que esos ya surgieron con el tema del Internet específicamente, Internet, sí. ¿no? Exacto. Y entonces agruparon empresas de no tecnología, estaban los bancos, Bancomer con Reyes Craft, mucho tiempo ahí estuvo, estaban los grandes almacenes, Liverpool, Palacio de Hierro, y ahora se han diversificado mucho hacia comercio, Mercado Libre, Amazon, todo lo que tiene que ver comercio por Internet. Marketing digital y todo eso. Sí, AMIPSI empezó como Asociación Mexicana de la Industria de la Publicidad y Comercio por Internet, algo por el estilo, y ahora están regresando a eso. Algo así. Y bueno, todas estas organizaciones, pues me imagino que al final buscan un mejor bienestar para sus agremiados. Sí, yo creo que hay dos grandes grupos. Uno, porque además de estas que he mencionado, pues empiezan a surgir asociaciones locales, con mucha razón de ser. ¿Por qué? Porque al empresario local, al distribuidor local, ¿cómo andamos de tiempo? Tú me dices. Bien. Al distribuidor local y todo, no le interesa lo que está pasando en la Ciudad de México con el gobierno federal, le interesa ahí el gobernador, el presidente municipal, la universidad de ahí, eso es lo que le interesa, lo que está pasando en su comunidad. Claro. Y eso, pues no lo logran con Amitic, en donde la ven muy metida aquí, y empieza a surgir en Monterrey, no sé, asociación de empresarios de TI, y empieza a surgir en Guadalajara, tiene muy grande. Claro, Cañete, como ya tiene oficinas por todos lados, tiene representación, pero empiezan a surgir asociaciones locales que la gente quiere ver los intereses de la localidad y dialogar con el presidente municipal y con el secretario de Desarrollo Económico y con la universidad y con el capital humano, todos. En esto de las asociaciones hay dos grandes vertientes. Una es la de las grandes empresas nacionales o multinacionales, que su principal interés son los temas de política pública, de cómo como industria te presentas ante el gobierno en temas de iniciativas de ley, reglamentos, el gobierno federal, la Secretaría de Economía, compras de gobierno, todo lo que tiene que ver con los intereses de las empresas grandes, ¿no? Y luego está el otro grupo, las empresas medianas a pequeñas, que lo que buscan son oportunidades de negocio. Entonces, ¿en dónde me puedo subir a una licitación o puedo ir con IBM? ¿En dónde me consigues un curso más barato? ¿En dónde me consigues la certificación X, Y, Z, todo, ¿no? Entonces, las asociaciones como Amity tienen estos dos grandes frentes. Uno es que las empresas grandotas pues, están viendo la política pública y tu relación con la presidencia, con la Secretaría de Hacienda, todo lo que tiene que ver con el Congreso. Con el Congreso, fundamental, con la función pública, todo lo que son contratos de gobierno. Que al chiquito le dice, oye, pues es que estamos viendo la ley de ciberseguridad. A mí consígueme negocio, ayúdame a conseguir gente, ayúdame a conseguir un curso, ayúdame a cómo me sale más barato una certificación CMM o CMMI, claro. Todo. Y esas son las dos grandes, así en pocas palabras, las dos grandes áreas que cubren las asociaciones. Las dos vertientes. Y luego está la parte de networking, ¿no? En donde, pues yo lo que veo en Amity es que dentro de Amity surgen muchos negocios para las empresas medianas y pequeñas, en donde se conocen y saben lo que hacen. Y oye, pues, ¿por qué no hacemos eso? Pueden hacer alianzas. Hacen alianzas, se hacen muchas cosas, y eso es interesante. Y eso es, o sea, las alianzas es una parte muy importante, porque pues ya los proyectos ahora son tan complejos que difícilmente una persona sola Está vibrando esto. Abarca eso, ¿no? Oye, y bueno, de deportes, ¿te gusta que el golf?
Mira, más. el golf últimamente, yo empecé a jugar golf. Yo creo que los primeros torneos que fui fueron los tuyos. Mira, yo toda la vida, bueno, de joven le hice mucho al boliche. Llegué a ir a los eliminatorios nacionales, todos, nunca pasé de ahí. Pero mi deporte de toda la vida fue el esquí acuático. Okay. De chico en Tequesquí tengo, y luego cuando me hice la casa de Tepeji, precisamente ahí enfrente de Amanali, empresa escondida, pues hace ya 33 años. Desde entonces tienes ahí. La casa, sí, mis hijos tenían 10 años, 9, 10 años, entonces era fin de semana, trepados en la lancha, el esquí, enseñé mucha gente, toda la vida me dediqué al esquí, toda la vida. Ese era mi deporte. Pero el lago ahorita está muy bajo, ¿no? El lago cual ya no existe, está pelón, ¿no? Hay una pésima administración de Conagua, es un caso con la 4T, pero es otro tema. Entonces, en el año de en el 2012, 2012 tengo una cirugía muy fuerte, por un cáncer de próstata, y ya no pude volver a esquiar, ¿no? Y después de 6 meses un día lo quise intentar, y pues claro, estoy abierto, como chivo en canales y todo. Y ya no pude. Y entonces mi buen amigo Jaime Godard, ya estaba yo organizando el torneo de Amiti. Y lo empecé a organizar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Un día se me ocurrió hacer un torneo de golf. Y Jaime Godard me dijo, oye, pues si tú organizas el torneo tienes que jugar. Le dije, nunca he pisado un campo de golf. Nunca en mi vida lo he pisado. Entonces me dice, a ver, te voy a regalar unos bastones, ¿no? Y me regaló unos, cada vez que los llevo a algún campo, los Cádiz viejos los ven y me dicen, ¿de dónde sacó esto? Unos Ben Hogan de navaja, ¿no? O sea, de los delgados, difíciles como ellos solos. Sí, delgaditos. Delgaditos, todo, pero con esos empecé a jugar. Yo pisé por primera vez un campo de golf a los 62 años, ¿no? Entonces, pues ya es muy difícil que suba yo de juego, ¿no? O sea, ya los músculos del cuerpo están hechos para otra cosa, ¿no? Exactamente. Pero empecé a jugar golf por primera vez a los 62 años en los torneos de Amity, y lo empecé con tus invitaciones, Iron. Y ahora pues sí, estoy ahí apasionado, pero pues ya, luego me desespero de que no puedo subir de juego, pero ya llegué a la decisión de que de que no importa. No importa. Pero luego cuando empiezan a fastidiar con que, tiraste 4, ¿no? Que fueron 5, les digo, a ver, pon lo que quieras. Pon lo que quieras, yo vengo aquí a divertirme, no está como ustedes. Ay, fueron 3, no fueron 4, eso es de... Pon lo que quieras, yo vengo a divertirme. El viernes entrevisté a un cuate a Miguel Ruiz. Uf. Miguel Ruiz. Ese empezó a jugar de 50 y tantos años. Sí. Y ahora es handicap 0, el canijo. Yo lo invitaba al torneo y me decía, Marco, ya no me invites, yo no juego eso, no nada, no. Y un buen día que me acepta la invitación, yo lo seguí invitando, que me acepta la invitación, y luego después de ese juego me invitaba, oye, vamos a jugar acá, vamos a jugar allá, te invito aquí al country. Al country club, ahí en Tlalpan y Tasqueña. Y pues malito, ¿no? Me acuerdo que pues yo que no era bueno, pues le ganaba fácil. Y este cuate empezó a jugar casi todos los días. Empezó a Es que sabes que sus hijos tomó. Le dijeron cuando dejó a Miguelito allá al frente del negocio, le dijeron, mira, ahí está tu acción del country club, y aquí puedes venir cada 3 meses a la junta de consejo. Sí. Y el tipo se metió a jugar diario, con clases diarias. Nosotros teníamos un grupo, él ya jugaba muy bien, que era Luis Felipe Sánchez, Marta Cook. Yo no sé tú por qué no estabas en ese grupo. Era Miguel Ruiz, Marta Cook, Luis Felipe, y uno que se murió, que era de HP, que está en HP. Cutolén no estaba en ese grupo. No, ese no estaba Cutolén. Sí había uno de HP que se murió, que jugaba con nosotros, que era del México. Blancas o Blanco, no me acuerdo cómo se llama.
y alguien más jugaba, y entonces nos íbamos rotando los campos. Con Marta fuimos al campanario, yo creo que 2 o 3 veces. Además, a mí me encantaba ir a Querétaro con Marta porque estaba casada todavía, y la casa de ahí del campanario, pues una maravilla de casa, la primera, y entre el marido, Toño, que hacía unos asados Fantásticos. sonorenses, y desde los frijoles, ¿qué? Maniado. Los frijoles maneados, y traían. Luego el Miguel Ruiz mandaba a traer carne de Sonora para las comidas con Marta. Era un agasajo aquello. Y entonces sí jugábamos, y fuimos algunas veces al country, fuimos al México con este cuate que se murió, con Luis Felipe al Chapu. Chapultepec. Sí, eran unas buenas jugadas. Y ahí pues estaba yo empezando. ¿Algún personaje que te haya impactado en todos estos años? En la industria. En la industria, sí. Que tú dices, no, pues este cuate está grueso. Mira, así. yo creo, de lo que te decía yo, Felipe Sánchez Romero, yo creo que fue en el famosísimo Chícharo, un cuate brillante como el sol. Brillante, brillante, brillante. Otro que siempre fue mi gurú, Armando Damí, que fue también el que empezó. Él trabajó, yo creo que la mitad de su tiempo en IBM en Estados Unidos, y él tuvo mucho que ver con la apertura de todo el negocio en Latinoamérica, pero además también era un cuate brillante, brillante, brillante. ¿No fue distribuidor después? No. Me suena su No, fue director del Lexmark. Fue, ok. Cuando salió de IBM estuvo un ratito por ahí, y luego fue director general del Lexmark, cuando estaban ahí en Mariano Escobedo, en Mazarik, mucho tiempo. Mira, Armando Damí, Felipe Sánchez, igual un genio impresionante, un cuate muy inteligente, muy brillante. Felipe Sánchez Romero creció Microsoft en México, ¿eh? Sí. Él fue el que la hizo grande. Armando Damí, mi gurú, él fue la mitad del tiempo que estuve en IBM, fue mi jefe, y un cuate también brillantísimo. Y de la industria, ¿quién te podría yo decir? Pues es que hay de todo, ¿no? Martín Mejía en la parte comercial, como un cuate muy ético, muy derecho, porque ahí luego se daban los negocios medio raros, y yo creo que Martín y Luisito Vado siempre fueron muy rectos y derechos, y la forma como crecieron su negocio, ¿no? ¿Qué más sería por ahí? No lo había pensado. ¿Algún libro? Algún libro que me haya impactado, el de Father, Son and Company, escrito por Thomas Watson. Lo tienes que leer. ¿Cómo se llama? Father, Son and Company. O sea, Padre, Hijo y la compañía. Son los orígenes de IBM, los orígenes de cuando empezaron vendiendo máquinas de coser y relojes checadores. Y de dónde se entran a la parte de cómputo con los telares. Luego, cuando el hijo regresa de la Segunda Guerra Mundial, que es el que le apuesta a los semiconductores. Deja ver si lo tengo en la casa y yo te lo mando. Father, Son and Company. La portada está el viejo Watson así, y atrás un librero y el lema de IBM que dice Think, y el viejo así todo adusto. Okay. Es un libro que hay que leer si quieres entender la historia del cómputo en el mundo. Y los principios y los credos de IBM, todo eso. Lo voy a buscar ahorita, llegando a la casa lo busco. Okay. Ese como libro, sí, sin duda. ¿Algún otro libro? No sé. Comida. ¿Qué me gusta de comer? Me gustan mucho la carne asada y los mariscos. O sea, yo debí de haber nacido en Sonora. Híjole, Jessica. Sí, de comida me gusta de todo. Me gusta guisar. Me gusta. ¿Te gusta cocinar? Sí. Cocino, hago paella, hago pescado a la veracruzana. Ayer, por ejemplo, Día del Padre, hice una taquiza para mis hijos. Yo la hice, ¿no? Hice bistec en chile pasilla, chicharrón con longaniza, mole verde. Rico, sí, me encanta, sí. Y en la casa de Tepeji, que tengo una asadora ahí junto a la alberca, pues sí, era obligado de carne asada todos los fines de semana, ¿no? Claro. Oye, y también en la parte de música.
Bueno, música clásica me encanta. El 80% de la música que oigo es música clásica. Claro, en el coche, cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo lo que sea, siempre tengo música de fondo. En el coche, te subes a mi coche y es música clásica. Y en la casa Beethoven, uno de esos. No, de todo. Me gusta mucho la sinfónica. Me gustan mucho los valses tipo Strauss y todo eso. Y también música variada, ¿no? También no es 100% clásica. También el pop, lo que ahora llamamos pop, pero la música antigüita de tiempos del rock de Enrique Guzmán y Los Carrión y todo eso me encanta. Bailaste mucho eso. Sí, el rock and roll era yo bueno para el baile. Muy bien, y bueno, finalizando, yo sé que tienes un mensaje por ahí para la gente que te escucha, pero ¿qué mensaje tendrías para los que van comenzando en esta industria, que se andan queriendo meter ahí? Gente ahí que anda emprendedores nuevos. Sí. Mira, el mensaje, así como en el video que te voy a mostrar que le doy un mensaje a los jóvenes, yo creo que el mensaje es una industria que tiene muchísimo futuro, porque ya no es la industria de tecnologías de información, es la industria base para cualquier negocio. El día de hoy no hay un negocio que pueda subsistir si no es a través del uso de la tecnología. Si el cuate que vende tamales en la esquina ya te cobra con el teléfono celular, y cualquier empresa formal es una empresa de base tecnológica. Tienen que usar el cómputo, las bases de datos, la nube, la inteligencia artificial, las realidades virtuales y aumentadas, todo, ¿no? Es una industria en un tremendo crecimiento, pero que demanda mucho conocimiento. O sea, no cualquiera puede entrar fácilmente a esta industria si no se dedica a aprender y a estudiar, porque la velocidad de desarrollo de la industria es muy rápida, ¿no? Y la academia no responde en los tiempos que debería responder. Por ejemplo, tú dices inteligencia artificial, ahorita lo vemos todo, por todos lados inteligencia artificial. No hay una carrera de inteligencia artificial en alguna universidad, hay cursos por aquí, por allá, lo aprendes en algún seminario, pero igual pasaba con la analítica y Big Data y eso, ¿no? Y si hablas de realidades virtuales aumentadas y robótica y RPAs y todo eso, la gente no sabe. Entonces, el que le va a entrar a esto tiene que tener conceptos de innovación profundos, tiene que estar en constante innovación todos los días, en constante aprendizaje, porque todos los días surgen cosas nuevas, y tienes que escoger una línea, porque eres como la medicina, ¿no? La medicina, cuando sale un chavo de la escuela de medicina, pues tiene 40 especialidades, ¿no? No era como el médico, ¿cómo le llamaban en mis épocas? Medicina general y obstetricia, ¿no? Cirujano general y obstetra. Entonces ahora el chavo que sale de la carrera pues tiene 20 o 30 áreas de especialización y tienen que buscar una o dos o pocas y especializarse profundamente, ¿no? Porque el día de hoy ya no puedes ser especialista de todo en tecnologías de información. Ahora, no solamente en la industria proveedora, ¿no? Sino también en la parte de la demanda. Porque si tú ves áreas de tecnología como puede tener un banco, Bancomer, Banamex o una Secretaría de Estado, pues son centros de desarrollo bestiales, ¿no? Entonces no es nada más la industria que provee, sino también el usuario, ¿no? Y hay grandes empresas de base tecnológica que, aunque no son empresas de tecnología, pues han desarrollado la tecnología a niveles impresionantes, como puede ser Uber, como puede ser Airbnb, como puede ser Didi, como puede ser Rappi, como pueden ser todos esos. Amazon. O sea, Amazon, pues es una empresa de logística, ¿no? No es de mercado, es de logística. Mercado Libre, oye, hay veces que pido yo ahorita una cosa, por rara que parezca, que a las 6 de la tarde te está llegando, ¿no? Pero son empresas de base tecnológica, ¿no? Sí. Sin la tecnología nomás no podrían haber existido, ¿no? Entonces el mensaje es ese, ¿no? Tienen que entender que es una industria de desarrollo muy acelerado, muy acelerado, que hay que especializarse,
para poder participar en ella, porque los campos son muchísimos, ¿no? Y es una carrera larga. Es una carrera larga. De resistencia. De resistencia, sí, sin duda. Sí. Muy bien. Oye, Javier, pues te agradezco mucho. Hombre, que les dejan ponerte el video. Esta charla.